sea, yo miré. ¿Qué fue lo que viste? Era como extraño, no sé, algo diferente, cosas que no se miran aquí en el canal. O no sé si era el de los de las producciones que nos estaban pegando. ¿Será? ¿Quién sos vos? Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién es ese? ¿Será Chávez? Lihat bayangan hitam nggak? Kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Cing, guling, goblok. Guling. Guling, teman-teman. Aduh. Guling, kirain mayit, anjir, kayaknya soalnya itu kayak seperti orang yang udah meninggal, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang ngetuk pintu, teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Allahu Akbar. Eric, I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Paige! Paige! Oh. İsmini söyle. Tu viu isso?